Hola, comenzamos otra sesión de ADN Fabric. Bienvenidas y bienvenidos a esta iniciativa que surge con el objetivo de acompañarte y guiarte desde nuestra perspectiva en tu camino hacia el conocimiento y adopción de Microsoft Fabric. Somos Ana, Diana y Nelson. Llevamos más de 30 años trabajando con tecnología de programación, sistemas, desarrollando procesos y analizando datos. Trabajamos en iniciativas propias como consultores y formadores. Somos autónomos. Y los tres hemos sido premiados por Microsoft como MVP en la categoría Data Platform y específicamente en Fabric. Si estás buscando cómo dar tus primeros pasos con Fabric o continuar avanzando, o incluso si en tu empresa ya están implementando Fabric, este es el lugar apropiado para obtener los conocimientos necesarios. Es una iniciativa creada con esmero y mucho cariño. Los patrocinadores son los que veis ahí, DataXBI y AppBI.net. ¿Y qué vamos a tratar en el día de hoy? Vamos a comenzar una serie sobre la transformación de datos. Recordad que hemos ido por todo el proceso. Ya vimos la ingesta de datos, ya vimos la exploración y ahora comenzamos a hacer transformaciones de datos. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre los flujos de datos Gen 2, que es la versión de los flujos de datos que viene con Fabric. Entonces, ¿cómo vamos a hacer hoy? Vamos a desarrollar una pequeña implementación de la arquitectura medallón, donde estarán la capa bronce, plata y oro. Entonces, yo mostraré la bronce, Diana mostrará la plata y Ana mostrará la capa de oro. ¿Vale? Entonces, antes de comenzar con la capa bronce, estoy mostrando aquí un diagrama de lo que vamos a hacer. Hoy es el comienzo de la serie de transformación, como he dicho. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo en todas las sesiones de esta serie, lo que con herramientas diferentes. Hoy lo vamos a hacer con flujos de datos Gen 2, pero en las próximas sesiones lo haremos con otras herramientas, pero trataremos de que sea el mismo proceso, para que sirva para comparar. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de datos que ya tenemos, o sea, datos que el origen es una base de datos, SQL, con esta base de datos que seguro que todos conocéis que se llama Adventure Works, ¿vale? Ya esos datos se han cargado hacia un lakehouse, están en archivos Parquet en una carpeta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es implementar una arquitectura medallón con las tres capas que ya he mencionado y que seguro que todos conocéis, sobre todo si seguís esta serie. Y en las tres capas vamos a utilizar lakehouse. O sea, vamos a utilizar tres lakehouse, uno para cada capa. Y las transformaciones, como ya he dicho, las vamos a hacer con los flujos de datos Gen 2. ¿Correcto? Bueno, entonces ya no voy a mostrar más slide. Lo que voy a hacer es ir directamente a las demostraciones que tenemos preparadas. Segundo, cambio la pantalla para mostrar lo que tenemos y voy a comenzar por mostrar el área de trabajo donde tenemos preparado esto. Aquí podéis ver el área de trabajo. Estos son los tres lakehouse donde vamos a almacenar los datos. Ahí está bronce, bueno, está oro y plata porque están ordenados alfabéticamente, pero ahí los tenéis. Y luego arriba podéis ver los tres flujos de datos que ya los tenemos preparados, ¿vale? Pero bueno, vamos a mostrarlo como lo hemos hecho con el objetivo sobre todo de mostrar las transformaciones. Bien, entonces yo voy a abrir aquí un momento el lakehouse bronce para mostrar rápidamente los archivos que tenemos. Recordar que estos archivos ya han sido traídos hacia la parte de archivos de este lakehouse que hemos llamado bronce por otros métodos que ya hemos visto en ingesta y también los hemos explorado. Eso lo hemos hecho en sesiones anteriores, ¿vale? Pero bueno, son estos archivos que veis acá. Están aquí en la parte de archivo una carpeta que se llama Adventure World y son varios archivos. Estos 6 archivos que se ven acá, que son archivos Parquet.
y son simplemente una copia de los datos transaccionales de algunas tablas de Adventure World, de la base de datos Adventure World. ¿Vale? Bueno, entonces, yo con esos archivos he preparado un flujo de datos. La tarea de este flujo de datos es muy sencilla. Es lo mismo que está en esos archivos, llevarlos a tablas en el mismo layout. O sea, este layout lo único que va a contener es los mismos datos originales sin hacerle ningún procesamiento. Lo único que en lugar de obtenerlos como archivos, los vamos a tener como tabla. ¿Vale? Para que luego las transformaciones que van a hacer Ana y Diana sean más eficientes, partiendo de tablas en lugar de archivos. Entonces, bueno, aquí yo muestro, fijaos que aquí yo tengo una consulta para cada archivo que se va a convertir en una tabla. ¿Vale? Un detallito, yo he hecho aquí alguna cosa para hacer el proceso más eficiente desde el punto de vista del desarrollo y del mantenimiento. Y es lo siguiente, yo tengo aquí una primera consulta, que es lo que nosotros llamamos una consulta maestra, que se ha conectado, digamos, a la parte de archivos del layout. Y ahí ven que están listados todos los archivos. Y a partir de esta consulta he construido el resto de las consultas. Pero además, para ayudarme un poco más, tengo aquí un par de funciones que son las que se encargan de leer un archivo Parquet y hacerle algunos arreglitos para que se pueda llevar como tabla. Y luego, estas consultas son muy sencillas. Si yo voy al código, si yo voy aquí en el editor avanzado al código, veréis que es una sola línea donde se llama a la función. Eso fx read Parquet y se le pone el nombre del archivo. Y ya eso convierte una tabla. Eso se puede hacer aquí en el nivel bronce, por lo que comenté antes. No estamos haciendo ninguna transformación. Simplemente estamos leyendo archivos del mismo tipo y convirtiéndolo en tabla. En las otras capas no va a ser posible hacerlo de esta manera, porque no todas las tablas tienen transformaciones diferentes. Pero bueno, aprovechando que aquí es así, lo estamos haciendo, ¿vale? Y eso es una cosa que a lo mejor resulta interesante. Entonces, lo otro aquí que también creo que resulta interesante, hablando de la versión esta de flujos de datos Gen 2, que son las de Fabry, es esto de acá. Si yo hago clic derecho en alguna consulta, voy a ampliar, yo tengo la opción esta que dice habilitar el almacenamiento provisional, que es un rayito verde. Están en la tercera sesión, ahí la ves. O sea, en habilitar el almacenamiento provisional es similar a una opción que hay en los flujos de datos tradicionales o en Power BI Desktop cuando trabajamos con Power Query, pero no es lo mismo. En los flujos de datos tradicionales o en Power BI Desktop, esa opción es para habilitar la carga del modelo. No, aquí no es lo mismo, ¿vale? Aunque está ahí, tiene un aspecto similar, no es la misma. Esto es para que los datos, cuando se carguen en un almacenamiento intermedio, antes de seguir transformándolo. ¿Correcto? Aquí entonces, otra característica propia de los flujos de datos Gen 2 es que cada consulta puede tener un destino diferente. O sea, yo me paro en una consulta como esta y aquí abajo a la derecha yo puedo definir un destino. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí me paro y ahora yo digo, veis que tengo varios destinos, ¿no? Varios destinos. Aquí el destino que vamos a escoger es un layout. Yo escojo el destino y ahora puedo configurar también algunas cosas adicionales. Yo ahora tengo que escoger en qué área de trabajo, lo voy a meter dentro de esa área de trabajo, en qué layout, que es el de bronce. Voy a crear la tabla. En este caso voy un momento para crear una tabla nueva, simular que voy a crear una tabla nueva. Y entonces miren, yo aquí tengo una configuración que tampoco está en los flujos de datos de Power BI. Es una configuración que es propia de los flujos de datos de Fabry. ¿Vale? Entonces, miren esto. Yo puedo, por defecto, la tabla se reemplaza y además el esquema es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que sucede es que cada vez que se ejecutaría este flujo para esa tabla, la tabla de destino se elimina, se vuelve a crear y se vuelven a copiar los datos. Eso es por defecto. ¿Vale? Sin embargo, yo tengo otras opciones, por ejemplo, un esquema corregido, que en ese caso la tabla no se borra.
sino lo que se hace es que simplemente se borran todas las filas y se vuelve a copiar. En ese caso, las columnas de la tabla no varían, ¿vale? Y si uno hace cambios al esquema, tiene que entrar aquí para volver a hacer esta configuración. Eso en esta capa que estamos, en la capa bronce, a nosotros nos parece que es más conveniente utilizar el esquema dinámico, porque así las tablas están a la par de los archivos que vienen. Ya en otras capas, sobre todo en la capa de oro, sí nos parece que es más conveniente utilizar la opción esta de esquema corregido, porque así evitamos varias cosas. Por ejemplo, que esa tabla se borre y como estamos hablando de la capa oro, que probablemente esté vinculada a un modelo semántico de Power BI, probablemente en alguna de esas tablas pueda haber medidas y se podrían borrar las medidas. También eso pudiera afectar nuestros informes, nuestros modelos, porque se borran. Eso pudiera afectar. Entonces, en la capa de oro pensamos que sí hay que ser muy cuidadosos con el esquema y si hay algún cambio hay que saber que hay que corregirlo manualmente, pero creemos que en la capa de bronce esto es permisible, este esquema dinámico, ¿vale? Adicionalmente, también hay la posibilidad no de reemplazar, sino de anexar, ¿vale? Hay otras posibilidades. Y como veis acá, también está la posibilidad de cambiar el tipo de datos, etcétera, ¿vale? Esto es para dar una idea general de lo. Pero bueno, dicho eso, aquí en este caso vamos, en la capa bronce, vamos a utilizar lo estándar, ¿eh? Vale, esto yo lo hice de modo para demostrar, pero en realidad yo voy a cancelar. ¿Por qué razón? Porque en este caso, casi todas las tablas, o sea, estas 6 tablas, excepto la que he llamado maestra, van a ir al mismo destino, que es el lakehouse, ¿vale? Cuando eso sucede, entonces para facilitarnos la vida, existe una opción aquí en los flujos de datos Gen 2, que es un destino de datos predeterminado. Quiere decir, bien, entonces todas las consultas que vayan a un destino van a ir a este. Entonces yo eso es lo que voy a hacer aquí. Escojo este destino predeterminado. En este caso, fijaos que tengo opciones. Aquí voy a está esperando porque me aparezcan las que tengo en mi lake house, en mi One Lake, ¿vale? Escojo el bronce y fijaos como aquí ahora me da la opción de aplicarle ese destino predeterminado a las tablas que ya tengo, a las consultas que ya tengo. Bueno, en este caso tengo que quitar la consulta maestra y dejo el resto, ¿vale? Le digo que las enlace. Eso quiere decir que cualquier nueva consulta que yo agregue va a utilizar ese destino. Fijaos que aquí no me ha pedido más configuración porque en este caso cuando utilizamos el destino predeterminado utiliza la opción esta flexible por defecto que mostré antes. ¿Correcto? Esos eran los detalles que quería mostrar de aquí. No hay mucho más que mostrar. Aquí en realidad no hay transformaciones, pero nos parecía interesante un poco para que vieras las principales cosas diferentes que tienen los flujos de datos Gen 2 con relación a los otros. Aquí solo me faltaría ya publicar y cuando publique, bueno, se van a actualizar los datos y va a crear las tablas. Ya eso lo hemos hecho antes. Nosotros aquí queremos ser muy dinámicos y no perder tiempo con eso. Entonces, ya eso lo hemos hecho antes y ahora para terminar mi segmento, voy a mostrar el resultado de las tablas que se han obtenido. Que bueno, tampoco es ningún misterio, ¿no? O sea, yo abro aquí de nuevo el lakehouse y ahora estoy en el mismo lakehouse bronce, pero estoy aquí en el área de las tablas. Bueno, y aquí vemos esto, que se han creado todas las tablas. Se han creado las tablas y ya están listas para seguir y empezar ahora sí las transformaciones de verdad. ¿Vale? Bueno, entonces ahora los dejo con Ana, que se va a encargar de la parte de plata. Perdón, con Diana. Ay, madre mía. Los dejo con Diana. ¿Sí? Bueno, ¿qué? Sí, vale. ¿Quién comparte? Sí, vale. Si quieres, sigo compartiendo yo o qué. ¿Cómo es? Ana, ¿vos compartes? No, espera. Si No, quieres, sigo. No, sigue en eso y tú haces la demo. Ah, vale.
Y después de la demo es que entro yo. Vale, Vale, bueno, voy. cosas del directo, voy allá. O sea, bueno, ya los dejo con Diana porque ya tú compartes Diana, sí, ¿no? Sí, vale. voy a compartir. Vale, Vale. dame un minuto. Y ya estamos. ¿Estás leyendo, Nelson, lo que ha puesto José Burgos? Que si Ya podemos compartir la función. sí. Sí, lo estoy viendo. Ahora estoy en el GitHub, lo ponemos, luego. Vale. Bueno, espero que estén viendo la pantalla. Sí. Entonces vamos a las transformaciones dentro para construir la capa de plata, ¿vale? Ya tenemos datos en Lakehouse bronce y ahora a través de otro flujo de datos vamos a traer esos datos transformados a nuestra capa de plata. Vamos entonces a ver la demo. Estamos en el mismo área de trabajo que nos enseñó Nelson. Aquí podemos ver el flujo de datos plata y podemos ver el almacenamiento del Lakehouse de plata. Si nos venimos aquí, este sería nuestro flujo de datos. Nosotros conectamos con el origen, que en este caso era un Lakehouse, ¿vale? El Lakehouse de la capa bronce. Aquí en navegación podemos ver el identificador del Lakehouse. Vean, aquí estamos en el área de trabajo. Dentro de ella escogimos entonces el Lakehouse de bronce y podemos ver su contenido. Y a partir de aquí, bueno, fuimos filtrando hasta obtener las tablas. Las tablas que creó Nelson a través del flujo de datos eran estas 6. ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí en transformaciones? Pues vamos a combinar la tabla producto, la tabla subcategoría y la tabla categoría como haríamos en Power Query normalmente en los flujos de datos en uno o en nuestro Power BI Desktop, ¿vale? Esta es una de las principales transformaciones que siempre vamos a tener. ¿Qué otras transformaciones tenemos aquí? Bueno, pues eliminamos las columnas que no nos interesen. Por ejemplo, estas tablas de la Venture World traen una columna para el identificador único y esta columna realmente no aporta nada al análisis de los datos que contiene. Por lo tanto, esta es la primera transformación que hago, eliminar esta columna que no nos interesa. Y luego, la siguiente que ya habíamos mencionado es combinar con la tabla subcategoría. Previamente, la tabla subcategoría yo la había combinado con la tabla categoría. La tabla subcategoría nos traía el código de la subcategoría, el código de la categoría, el nombre. Combinando, pues trajimos el nombre de la categoría a la tabla y de paso le cambiamos también el nombre. En la tabla categoría, esa columna tenía el nombre name y cuando la llevamos a la tabla subcategoría, pues le cambiamos el nombre por categoría en el momento de traer los datos. Y ya nos queda entonces en la tabla producto toda una serie de columnas, además de las que ya traía, las nuevas columnas que hemos añadido. Aquí no vamos a eliminar ninguno de los datos, ni vamos a hacer cambio en los tipos de datos, porque estos datos en esta capa de plata pueden ser usados por los científicos de datos y pueden extraer información que a lo mejor el modelo no le hace falta, pero que aquí en esta capa sí sería interesante para ellos. Bueno, en el caso de las órdenes, tenemos el detalle y la cabecera. ¿Qué hicimos? Pues en el detalle combinamos con la cabecera para traer información que nos interesaba. ¿Qué información es la que nos interesa? Pues nos interesa las fechas, que siempre estarían en la cabecera, el territorio, que también viene en la cabecera, y si quisiéramos cliente y todos los demás, pues aquí tendríamos. Y aquí, en este caso, también elimino algunas columnas que no son interesantes ni para el analista de datos ni para el modelo, ¿vale? En row ID, entre ellas, columnas que pueden ser calculadas, por ejemplo, en line total, pues esas columnas las eliminamos y no las queremos en nuestro modelo.
Y finalmente la tabla Sales Territory, que aquí la única transformación que hicimos fue eliminar la columna que también son columnas calculadas o la columna índice. Aquí si vemos las columnas originales, pues podemos ver estas columnas de costo de ventas que podemos inferir de las ventas. No nos interesan para el análisis porque son fácilmente calculables. Y una vez que hemos configurado, pues aquí simplemente configurar el destino. En este caso lo hemos hecho individualmente a cada una de las tablas. Hemos configurado la tabla que no se van a cargar en el modelo. El Product Category no tiene, por ejemplo, destino. Un momento, que ahora se me ha quedado aquí trabado. Vale. Un minuto, volvemos ahí. No tienen destino porque la información que tenían esas tablas ya las tenemos dentro de la tabla de producto. Esta sí que tiene destino porque va a ir a nuestro modelo, igual que el Sales Order Detail también va a ir a tener un destino, y la tabla de territorio. Una vez que le damos publicar ahora, pues se cargarán los datos y ya vemos aquí en el Lakehouse, ya hemos ejecutado y podemos ver las 3 tablas resultantes y los datos que contienen, ¿vale? Ya estaría listo para que Ana entonces entre a procesar esos datos y construir la capa de oro. ¿Vale? Te dejo entonces, Ana. Pues muy bien, muchísimas gracias, me lo has dejado niquelado para entrar yo. A ver, fíjate que las transformaciones que ha hecho Diana son varias y depende de la capa y depende de lo que tú quieras hacer, vas a utilizar una transformación u otra. Diana ha visto la calidad de los datos en la capa intermedia. Diana ha trabajado la limpieza de los datos, aunque no hayamos hecho la demo de todo, pero ella se ha ocupado de comprobar que no hay nulos, que no hay repetidos, que los datos, las mayúsculas, minúsculas, todo eso que sabemos que puede venir sucio. También ha gestionado los tipos de datos según cuál sea el caso. Hay momentos en los que necesitamos definir el tipo de datos desde el inicio, porque es importante para el proceso analítico que surge a partir de la capa bronce, y también es importante para el mundo de ciencia de datos, que lo hacemos a partir de plata. Y entonces depende de esto también. Eliminar columnas, que eso lo hemos visto. Combinar, tenemos 17.000 razones para combinar. Eso es algo que nos ocupa muchísimo en temas de preparación y transformación de datos, pero que hemos visto de normalizar las tablas para agrupar los atributos en las entidades. Esto es básico, y esto también le interesa al mundo de la ciencia de datos, tener todas las, en ese caso serían las variables analíticas en la misma tabla. Pueden ser datos geográficos, pueden ser datos por niveles, como por ejemplo acabamos de ver de producto, que Diana tenía producto, categoría y subcategoría, y entonces ahí lo vimos. Y también la combinación de cabecera y detalle. Es decir, tú piensas que cuando nos enfrentamos a la parte a la segunda etapa, allí ya tenemos una serie de cosas que hacer. Tú definirás, en dependencia del proyecto, qué transformación vas a hacer, pero piensa que tú lo divides en 3 partes. Es decir, lo que ha hecho Nelson por su lado es traerse los datos y dejarlo lo más crudo posible. Luego Diana hace una primera pasada y luego voy a llegar yo con la capa oro. Vamos a ver qué es lo que hacemos directamente en la demo de la capa oro. Aquí nosotros tenemos el área de trabajo que han mostrado Diana y Nelson, y tenemos los 3 Lakehouse. Ya lo tengo abierto aquí y espera a ver si consigo quitarme esta cacharra. Ya. Entonces vamos a abrir el flujo de datos, el data flow. Bueno, pues lo abro desde aquí. El data flow. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por un lado, a productos, fíjate, le hemos quitado las columnas que sobraban, porque a estas alturas, mira la de columnas que tenía producto. Piensa que habíamos dejado algunas que les podía interesar
al equipo de ciencia de datos, pero ya estamos pensando en el modelo semántico, es decir, ya únicamente vamos a dejar aquellas columnas que nos interesan desde el punto de vista como analistas y entonces las quitamos. Hemos dejado estas. Luego el tipo de datos. Aquí fíjate que hay el punto, es decir, tienes que cambiar el tipo de datos, pero tienes que tener en cuenta la configuración en origen, que en este caso nos afectaba y tuvimos que cambiar teniendo en cuenta que aquí debajo, con configuración regional. Eso, por ejemplo, en producto. En órdenes, lo que hicimos fue también cambiar varias cosas, pero pudimos agrupar. Por ejemplo, aquí quitamos unas cuantas columnas que sobraban, pero mira la presentación de la fecha. Por un lado tenemos fecha hora, pero la hora no tiene chicha, con lo cual tenemos que quitarnos esa hora para que sea más eficiente almacenar únicamente la fecha. Y luego, para ello lo que hicimos fue quitar antes del delimitador y nos quedó únicamente el extracto de la parte de la fecha. Partimos de un dato de tipo texto y luego fue muy cómodo convertirlo a fecha. Es decir, las técnicas son las que tú conoces, las que trabajas en Power Query. Es decir, no es que en el tema de la transformación, no es que el flujo de datos en en Fabric te aporte en materia de transformación. Eres tú como analista que defines las transformaciones. Lo que sí aporta son funciones adicionales, como las que han estado explicando Nelson y Diana en cuanto al destino y también a la configuración esa para conseguir esa seguridad y esa sostenibilidad del dato entre una capa y otra. Territorios también, elegir columnas, cambiar los nombres, cambiar los tipos, es decir, lo mismo. Y además en esta capa, porque estamos hablando del proceso analítico, creamos la tabla calendario. La tabla calendario, cada uno a su manera. Nosotros lo que hemos utilizado es una función que se nutre a su vez de un parámetro, con lo cual esta función nos va a servir en cualquier proyecto que tengamos y una vez hemos invocado la función, pues nada, las clásicas columnas según el caso que tenga cada uno. Y ahí de nuevo el tipo de datos, gestionar todo ese tipo de cosas, los nombres de las columnas y todo lo demás. Es decir, estamos muy enfocados en el modelo semántico, en qué es lo que necesita nuestro modelo analítico, ¿vale? Para poder hacer los informes. Aquí hemos definido, igual, fíjate, los destinos, es el Lakehouse en su capa oro, fíjate que lo puedes ver aquí, que se ve, si yo me paro, lo tienes aquí, que tienes el Lakehouse en su capa oro y los vas a poder ver. Si voy de nuevo al área de trabajo, sí, cerrar, cierro, sí, que quiero salir. Se protege. Vale, entonces aquí tenemos la capa bronce, voy a la oro y si voy a la capa oro, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tú tienes dos sabores para ver el resultado. Tú puedes ver el resultado que tienes, por ejemplo, en tu tabla de productos, viendo el Lakehouse como tal, que esto es lo que tenemos aquí, y luego puedes verlo también mostrando el sabor que es el punto de conexión de SQL. Es una forma de explorar los datos que tienes. Aquí tengo la tabla calendario, tal y como lo habíamos definido, con sus columnas, las órdenes, lo que tú quieras, lo vas a tener aquí con sus fechas y con todos los datos. Y esto era lo que queríamos mostrar, es decir, cómo nosotros podemos pasar por estos niveles. Entonces, en la capa oro, ¿qué hacemos? Resumiendo, filtramos por columnas. Piensa que ya ahora sí es únicamente lo que te llevas al proceso analítico final, a tu modelo semántico. Tipos de datos según sea el caso. Compruébalo bien. Piensa que te puede haber llegado una tabla con una tilde, por ejemplo, con un acento en el nombre de tabla. Eso no te lo va a dejar la capa oro. Bueno, pues ahí lo puedes arreglar. Ten en cuenta la combinación de fecha versus fecha hora. Siempre va a ser más eficiente la fecha, salvo que tú, digamos, tu proceso implique fecha hora. Crear la tabla calendario. Este es el punto donde debemos crear la tabla calendario, porque es aquí donde la vamos a utilizar. Y todas las tareas finales
que requiera la creación y el diseño de tu modelo semántico. Y allí cada caso será en particular. Vale, pues entonces, ¿qué tal? Sí, no sé si hay preguntas en el chat. De momento voy anunciando el siguiente encuentro donde vamos a trabajar este tipo de transformaciones, pero con tranzas de SQL. Ya sabes que hay una base de datos, SQL Fabric, la hemos visto aquí, y nosotros podemos desde el punto de análisis de SQL explorar también los distintos elementos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo los transformamos. ¿Vale? Y entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Y si hay preguntas, pues a por ellas. Tenemos una pregunta, Ana. Silvia pregunta que si es mala práctica en la capa de oro hacer transformaciones, que para eso está la capa de plata. Yo te diría que es respuesta del consultor, depende. Fíjate, Silvia, es decir, depende de cuál es el concepto. Piensa que en la capa de plata tú alimentas al proceso analítico y también alimentas el proceso de ciencia de datos, que de ahí van a salir las variables de tus modelos de Machine Learning. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el calendario, sí o sí lo haces al final. La definición final de las columnas lo haces al final. El tipo de datos que tú puedes ir arrastrando, que igual no se había definido, lo tienes que validar al final. Es decir, hay una serie de pasos que, como una serie de checks que vas marcando, tienes que fijarte si te queda algún caso, por ejemplo, de clave subrogada que tengas que definir. Es decir, algún elemento específico lo definimos allí. Todo lo que es la limpieza. Fíjate que Diana hizo la combinación. Es decir, Diana se encargó de quitar el copo de nieve. ¿Te fijaste, no? Entonces, todo eso ya lo hemos hecho en la tabla intermedia. Pero sobre todo lo hemos hecho porque quitar el copo de nieve le viene muy bien a los científicos de datos también. No sé si te ha valido, pero sí que es interesante que hagamos nosotros las transformaciones para que luego podamos hacer poder explorar los datos con la capa. A ver, que hay una duda, pero no la pude ver. Gracias, Ana. Había una pregunta, había. Sí, hay una pregunta Sí. de Enrique. Dice que si con esta arquitectura los datos se tienen 3 veces más los propios archivos. Si es así, es indicada para todo tipo de informes y capacidades, si se tiene una capacidad pequeña en cuanto a alojamiento de datos, si esto existe y si se puede generar problemas de si tienes varios informes con orígenes con muchos datos. No, vaya, a ver, Enrique, sí, tienes razón que los datos están como, digamos, repetidos, pero bueno, la razón para hacer eso es que los datos estén disponibles en los distintos niveles de, digamos, de enriquecimiento que se le van haciendo, ¿no? O sea, están los datos de origen, es bueno que estén, porque bueno, por varias razones. Una de las razones, por ejemplo, si cambia la implementación de todo lo que se hace del modelo, nosotros tenemos los datos de origen de hace un año y podemos ejecutar todo sin tener que ir de nuevo a los orígenes a buscarlo, porque a lo mejor en los orígenes ni están. ¿Vale? Hay gente incluso que va más allá. A nosotros, por ejemplo, nos gusta poner lo que es la capa landing, que es historificar los datos incluso. O sea, tener una copia de los datos cada vez que se trajeron. Depende. Ahora, una cosa así en general de esto de la arquitectura medallón. En nuestra opinión, la arquitectura medallón así con las tres medallas, ¿no? Es digamos, una cosa canónica, un ejemplo canónico para tratar de que se entienda mejor. Pero realmente en la mayoría de los proyectos reales, las capas son de acuerdo al proyecto. De hecho, casi en los proyectos reales casi nunca se utilizan los nombres oro, plata y bronce, sino se le pone el nombre más descriptivo para uno saber el orden y cosas así. Y no siempre tienen que ser 3, muchas veces son más. Nosotros, por ejemplo, empleamos más y muchas veces son menos. Siempre lo importante es que depende, de nuevo ahí la frase
depende, porque depende del proyecto. Si hay un proyecto que tiene requerimientos muy, como ese que pones de ejemplo, muy pequeño, entonces quizás no valga la pena almacenar tanto datos, qué sé yo. Tener en cuenta que esto de la arquitectura de Marrón también surge hace años ya por el abaratamiento del almacenamiento de los datos en las nubes, sobre todo, que es un almacenamiento que es barato y a la misma vez muy estable y muy seguro. ¿Vale? Surge por eso, que es muy barato tener los datos almacenados y no sé si con eso tiene, No sé si quieren agregar algo más, Diana, Ana. No, estaría bien. Queda una pregunta, ¿vale? De Alfred, que ¿en qué capa se definirían las relaciones o aquí no aplica? Vale. Ana, si quieres. No, Diana, dale tú. No, a ver, en este caso el almacenamiento es un lakehouse, ¿vale? Aquí no aplica. No aplica, eso es. Ahora, cuando creemos el modelo semántico que se conecta a este lakehouse, ahí en el modelo semántico podemos crear las relaciones. Otra cosa fuera que estuviéramos guardando los datos en una base de datos SQL, ¿vale? Que ahí sí podríamos crear relaciones, pero eso, la parte de transformar los datos con SQL lo veremos en la próxima sesión. Muy bien. Muy bien, sí. Diana o Nelson, ¿tienen ahí a mano lo del GitHub? Que lo estoy Sí, buscando aquí, ¿no? te lo paso un segundo. Vale, perfecto. Lo paso He ahora. puesto yo el comentario. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí, porque para que no se nos olvide, tenemos en la presentación tenemos más enlaces. Sí. Está el canal de YouTube para los que se incorporan hoy, que sepan que todo está grabado. Está la página que tenemos en LinkedIn, que estamos constantemente subiendo noticias. Ahora mismo está funcionando, es decir, está en plena, se está desarrollando el evento de Microsoft y entonces están saliendo noticias constantemente sobre novedades de fábrica. Ahí estamos publicando, así que sí, hay que mantenerse allá. Mira, ya puso Nelson el enlace. ¿Alguna otra pregunta? Ay, qué bueno, hoy ha habido bastantes preguntas. Qué maravilla. Sí, está bien. Qué bueno. Qué bueno. A ver, aquí no tuvimos en cuenta la actualización incremental, que en algunos casos es interesante, ¿vale? Esto fue una carga completa de todos los datos en el momento. Sí, también yo quería un detalle con la tabla calendario. A ver, si tu tabla calendario está en la base de datos, aprovéchala, ¿eh? O sea, aquí lo que como estamos hablando, como estamos hablando de flujo de datos, lo mismo vamos a hacer. O sea, hemos querido hacer la tabla calendario con flujo de datos, como mismo vamos a hacer con SQL. O sea, porque es para ver cómo utilizar la herramienta de la que estamos hablando. Pero sí, claro, si está en otro lado, antes podrías aprovecharla si está en eso, ¿no? Sí, realmente es que se cumple lo mismo que hacíamos en Power BI. Es decir, si tú tienes en tu base de datos relacional original una serie de procesos de transformación, de limpieza, tienes las restricciones al dato, no sé qué, pues eso se hace allí, no habría problema. Lo que pasa es que este proceso, tal y como lo hemos mostrado, te sirve para un origen de datos o para otro, con un estado de limpieza para otro. Entonces, esta pauta te va a venir estupendamente bien y lo que hacías bien antes, manténlo, porfa, que no hemos cambiado, la metodología es la misma, ¿eh? En ese sentido, bueno que Nelson lo haya dicho, porque sí, efectivamente, yo dije que el calendario final, si no lo tienes. Qué bueno, sí, muy bueno. Siguen preguntando ahí. Si la carga es incremental, ¿dónde se define el campo clave para que no duplique los datos? Sí, buena pregunta. Mira, por lo general, bueno, carga incremental puede haber en varias partes del proceso. Si la carga incremental es en la ingesta, por ejemplo, en lo que yo mencioné, que tenemos una capa landing que vamos historificando, bueno, luego que se suban los datos van a estar duplicados, hay que hacer un paso previo de duplicación. O sea, sería, digamos, en lo que sería la capa plata, ahí es donde ya digo que ya entonces se queda pequeño eso de oro, plata y bronce, porque ya hay que ir empezando a poner más pasos. O sea, por ejemplo,
nosotros tenemos una capa landing, cuando tenemos una capa landing, luego agregamos una de duplicación, que ahí es donde entonces filtramos por algún, como dice, a veces es muy sencillo y a veces por una columna, pero a veces es más complejo, ¿vale? Y a veces, qué sé yo, por ejemplo, ahora nosotros hemos hecho uno con archivo, que entonces lo que deduplica es el nombre del archivo, porque es un proceso que, bueno, que el archivo es el que manda, y entonces hay varias estrategias de deduplicación, la mayoría es, ¿vale? Entonces se deduplica y entonces está la carga incremental. Luego está, ¿vale? Luego está lo que es la carga incremental como tal, que es, por ejemplo, en las tablas que van a formar las tablas de hechos muy grandes, que entonces igual, ahí también está un campo fecha para hacer la carga incremental, ¿vale? Y que eso se podría hacer también en los niveles, entre capas y en las capas, ¿no? Y que los flujos datos en 2, por cierto, tienen una opción para eso. Todavía está en vista previa, pero tienen una opción. A lo mejor si la muestras aquí. Sí, pero sí. Ya lo habían mostrado, ¿no? Pero sí, la habíamos mostrado en un video anterior, pero... Sí, en una sesión anterior ya lo mostramos, que hay una configuración en los flujos de datos que es muy parecida a la que hay en Power BI en el modelo semántico. Y también en los flujos de datos de Power BI, pero premium, que es una configuración similar, ¿vale? Y entonces se podría hacer en la ingesta, pero también se puede hacer entre niveles, ¿no? Entre niveles también se puede hacer. Aquí lo hemos simplificado, pero también se puede hacer. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Ay, qué gusto. Qué gusto, como hemos tenido preguntas hoy. Sí. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, gracias Silvia. Madre mía, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por asistir, de verdad que lo hacemos con mucho cariño y nos hace muchísima ilusión. Gracias Julio, gracias Alfred, Luis, Darwin, Adriana, Janet, Stephanie, Enrique, muchísimas gracias JP. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Pues nada. Si no hay más preguntas, lo dejamos. Ah, mira, sí que hay una pregunta. Luis Palmar está levantando la mano. No sé si era porque te equivocaste no, dale, Luis. Disculpen, quizás ya la respondieron o quizás no tiene nada que ver con el tema. Algo a lo que me he enfrentado últimamente es como querer automatizar ciertos procesos de limpieza o de procesamiento de datos. Bien sabemos que tenemos que adaptarnos, como en algún punto te lo explicaba en sus cursos, a la lógica de la empresa e inclusive a ciertas dinámicas que se llevan dentro de todos estos procesos. Pero algo que sí me genera como confusión o quizás busco una recomendación es, por lo menos con los modelos de Power Query, cuando hacemos una consulta, a veces llevar una consulta a otra tabla diferente, que probablemente tenga la misma información, si le hacen un pequeño cambio, esta consulta se pierde, empieza a generar errores. Por ejemplo, cambia el nombre de una columna, empieza a dar errores. Se puede solucionar fácilmente, obviamente cambiando el nombre de esa columna, lo que necesitemos. Pero ¿hay alguna herramienta o algún proceso que se pueda hacer para evitar esto? Para que la consulta pueda reutilizarse fácilmente, aunque cambie algo dentro de la tabla. Ya, a ver, yo diría código M de control previo de errores. Es decir, hay una serie de funciones de código M que tú puedes trabajar sobre las columnas, sin hablar de la columna que se llama fecha, hora, la columna que se llama año, mes, día, o que se llama Madrid o Murcia. Es decir, depende utilizas funciones, una función de tabla que te habla de los nombres de las columnas, llámense como se llamen, o de las columnas que tiene. Es con código M, como programando, evitando los errores. Es lo único que lo puedes hacer. Y hay algunas funciones que, por ejemplo, si la columna no existe, ignórala. O si la columna no existe, devuelve null. Es decir, pero ya te tendrías que meter en código M. Curarte en salud, como se suele decir. Estaba buscando un poco sobre ello y si una de las soluciones era una de las funciones que permitía buscar una palabra clave dentro de la columna y en caso B o en caso A ignorarla o cambiar el nombre de la columna para que pueda volver a buscar la información. Es una de las soluciones que pude encontrar en todo ese proceso.
Ahora, siendo este el caso y teniendo que usar código M, ¿hay alguna herramienta, o no sé si Power Query y el código M sea la respuesta, que permita hacer esto o que sea, o que tenga una, digamos, un mejor uso para lo que estoy necesitando? Que en este caso sería crear una consulta para automatizar un proceso, aunque pueda tener ciertos cambios dentro de la tabla, sin que se pierda la consulta. No, herramienta específica no, es lo que comenta Ana. Ahí con el código M sí probablemente podamos, si busca, ahora mismo no lo tengo a mano, pero puedes encontrar en la comunidad probablemente gente que ha aportado funciones y eso. Ok. Ahora, yo quisiera agregar una cosita porque a nosotros nos ha pasado en algunos proyectos, un proyecto que llevamos mucho tiempo en esas, así, y hemos ido por varias etapas. Sabes que en la última etapa, lo último que hemos hecho es hacer otra cosa, poner un policía, poner una capa de validación antes de que los datos lleguen. O sea, en nuestro caso es con archivo Excel, archivo CSV que se sube, y nosotros hemos hecho varias variantes para eso, para hacerlo dinámico. Y siempre nos ha pasado que en algún momento tenemos que dedicarle más horas porque siguen haciendo cambios y hay que hacer algo. Entonces, nosotros, un método que nos ha funcionado es hacer una capa de validación antes. Es como tener un contrato. Mira, los datos en el archivo tienen que venir con estas columnas, con estos nombres. Si el archivo que tú me pusiste en la carpeta no viene con esas columnas, yo no lo dejo pasar. Yo no lo dejo pasar y además sí te doy un feedback. O sea, te genero una alerta, te genero un archivo adicional describiéndote el error, ¿vale? Y entonces ese problema deja de ser un problema técnico y es más un problema, o sea, el problema técnico lo resolvemos implementando una capa de validación, que incluso eso es otro nivel alto, también otra capa más de una capa de validación anterior, ¿vale? Que entonces esa capa, bueno, en nuestro caso no lo hicimos con Power Query, pero se puede implementar con Power Query, con M, como dice Ana, ¿vale? Y entonces ahí tú validas y ya no tienes que estar con esa super consulta súper especial que al final, te digo, por la experiencia por lo menos de nosotros, la hemos intentado hacer y nunca ha servido una super consulta sola. Siempre ha habido a ratos que irle haciendo algo para que se vaya adaptando. O sea, en vez de tener tanta flexibilidad, poner como un policía, que eso al final va educando a los usuarios. A los usuarios que ponen... Disculpa, te interrumpí, disculpa. Sí. No, eso que decía. Al final nosotros hemos comprobado que cuando hemos implementado eso, los usuarios se van educando. Y al final, cuando pasan unos meses, ya ellos no se equivocan. O sea, no hay archivo ahí que entre con columnas mal ni nada, porque saben que no va a pasar y ellos mismos lo pueden corregir. Yo lo que te diría, Luis, es que además piensa que esta es la primera tanda de transformaciones que la estamos haciendo con flujo de datos. A lo mejor te sientes más cómodo o tienes más capacidad de prepararte el control de errores con Transat o prepararte el control de errores y la validación con los notebooks. Entonces depende, nosotros vamos a hacer las transformaciones buscando distintas vías, igualito que hemos hecho la ingesta con distintas vías, igualito que hemos hecho la exploración. Entonces mira a ver cuál se adapta mejor a tus condiciones y te devuelve a ti la tranquilidad, ¿no? Porque bueno, lo que quieres es algo que sea sostenible. Es correcto, sí. O sea, por lo menos retomando la idea de Nelson, es como crear una estandarización de antemano a los datos que vas a recibir. Claro. Para evitar todo este rollo, ¿no? Claro, exacto. Y tú sí te encargas técnicamente de implementar algo que haga valer eso, pero ya lo rechaza y no lo deja pasar al siguiente paso. Claro. No sé, una idea, es totalmente válido, sí. Idea. Sí, porque esta idea de la superconsulta, como mencionaba Nelson, sí es como suena maravilloso, pero siempre termina dándote, aunque sea un pequeño error en todo ese proceso. Correcto, sí. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Nada, un placer. Un placer. Nelson, tenemos una pregunta de Alfred que nos pregunta que si vamos a dar alguna charla sobre gobierno. Bueno, en esta temporada no está planificada, ¿no? Pero bueno, quizás alguna sorpresa, quizás a lo mejor, no sé, Ana. Sí, no, a ver, claro, porque tú piensas Alfred, que la idea es hacer primero este barrido que hemos hecho de las bases, luego ingesta, ingesta
exploración y transformación. Luego llegará el verano, nos vamos a descansar y luego de regreso ahí tenemos alguna que otra sorpresa ya prevista para esta iniciativa. Igual que hay algo de gobierno de datos, no te digo que no. Bien. Bueno, a ver. Sí, Genial. puede ser. Genial. Tenemos a Stephanie con la mano levantada. ¿Qué tal, Stephanie? Sí, no sé si nos oye. Sí, no sé si es pregunta. Por cierto, Diana se tuvo que ir porque es que ahora tiene otra actividad, ¿eh? No, otra actividad no. Diana va a estar respondiendo ahí Por cierto, en vivo, por a pecho cierto. descubierto, está respondiendo preguntas de la gente que se quiere sacar el examen de certificación de fábrica. A ese nivel estamos. Directo organizada por Microsoft. Y la han Sí. invitado especialmente. Así que muy bien, muy bien. Sí, por cierto, si alguien quiere, voy a pasar el link si. Ay, Ana, sí, claro. a ver si lo encuentro aquí, ¿eh? Claro. Por si alguien quiere. Óyeme, Stephanie, no sé si querías decir algo. Deja ver si lo ha dejado en el chat, porque tiene la mano levantada, pero no sé si es que... No. No lo encuentro. Sí. Yo creo que lo de Diana es dentro de una hora, ¿verdad, Nelson? No, ya dentro de 10, a las 7, Pero a las empezaba 8. ya. A las 8 empieza. Bueno. Por eso fue. O sea, no lo encuentro aquí. No encuentro el link. Sería Deja bueno ver pasarlo. sí, bueno, yo voy a buscar también. A ver. Ujú. Ya, creo que lo tengo por aquí. ¿Lo encontraste? Sí, creo que sí. Un segundo. Lo tengo. Es la iniciativa esta de Microsoft Sí. que también Ana ha participado, yo he participado. Y ahora, si quieren, si tienen tiempo y quieren seguir hoy con una horita más y si se están preparando para el DP 600, 700, ahí pueden seguirlo. ¿Vale? Bueno, hoy ha sido largo. Qué bueno, ¿no? Mira, Stephanie, que había repetido el examen y esta vez lo pasé. ¡Oh, ¡Ea! enhorabuena, Stephanie! Felicidades, ¡Qué Stephanie. maravilla! Muy Solo bien, muy bien. agradecer el Muy bien, conocimiento. Bueno. muy bien. Bueno, qué gusto. Muy bien. Qué maravilla. Qué bien, felicidades. Muchas Felicidades. felicidades. A ver, yo pongo la manito, pero no me sale. Bueno, pues a ver si aquí abajo me deja. Se me ha quedado el ratón. Te estoy aplaudiendo, Stephanie, a la antigua porque el ratón no me deja. Oye. Mira, ahora salió. Madre de Dios. Bueno, pues Bueno, ya está. ¡Qué ilusión! Si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí. Y estamos encantados de esta sesión porque habéis estado súper activos y eso nos anima muchísimo para la siguiente. Así que sí que lo dije, sí que íbamos a hacer Transat SQL. Sí, transformaciones con Transat. Nos estamos viendo en 2 semanitas. vale, gracias, muchas Vale. gracias. Muchas gracias. Chao. Que vaya todo muy bien.